Dan Houser está loco. Y pretende volvernos locos a todos. Pero, ¿quién es Dan Houser? Se preguntó nunca nadie, ya que todo el mundo sabe quién es Dan Houser, pero por si acaso no lo sabías, permíteme resumírtelo como una de las figuras más importantes en el mundo de los videojuegos. No solo es uno de los padres fundadores de Rockstar Games junto a su hermano Sam, que sigue en la compañía, sino que también ha sido durante 20 años el máximo responsable creativo de la empresa, con todo lo que eso implica. Escritor, productor y psicópata por las noches, ahora veréis por qué. Responsable de todos los protagonistas, personajes o guiones de los GTA, Red Dead, Bully, Max Payne, todas las historias y momentos icónicos, flipadas, frases épicas. Oh shit, here we go again. Sí, por supuesto, El Hombre Extraño, Epsilon Program, OG Lock. It's OG Loc, homie, OG Loc. Francis Sinclair, OVNIs, Lord Zappo y un porro y otro porro y otro porro. Todo esto y mucho más, incluido el guión del próximo GTA 6, se lo debemos a Dan Houser, que miedo me da, ya que desgraciadamente abandonó la compañía en el año 2020 y no sabemos qué cambios o cortes pueden haber hecho en el juego final. Y es que, reconozcámoslo, Dan Houser era una de las almas de Rockstar. Su salida se unió a una ola de abandonos de cargos muy importantes y muy antiguos en la empresa, como pueden ser Leslie Benzies, expresidente de Rockstar North, productor y, bueno, bastante importante, como veréis. La salida de estas personalidades ha traído muchos miedos y rumores, ya que evidentemente esto es un cambio de época para Rockstar y, bueno, resulta que Dan Houser acaba de lanzar oficialmente su nueva compañía llamada Absurd Ventures, o dicho en español, Empresas Absurdas. Y es que, bueno, todo lo relacionado con esta compañía es críptico, misterioso y un poco troll, porque me han bloqueado el acceso a ChatGPT haciendo esta investigación. Parece que Dan Houser está creando su propia inteligencia artificial y al mismo tiempo parece que esa misma inteligencia artificial quiere decirnos algo. Como ya he dicho, todo es críptico, misterioso y además nos deja caer alguna que otra pista sobre los misterios de Rockstar. Y todo esto es una tremenda fumada de Dan que, por supuesto, hemos investigado a fondo y por supuesto tenemos cosas. Dale cañita, Ernie. Sí, dale cañita, Ernie. El trayecto va a ser movidito. ¿Cuál es el nuevo concepto de Dan Houser? ¿Cuál es el significado de toda la parafernalia que rodea su compañía? ¿Rockstar después de GTA 6 ha muerto? ¿Está Hideo Kojima temblando? Porque vaya tela, vais a flipar. Soy Razer Crow y dentro vídeo. Para explicar el concepto de Absurd Ventures, primero debemos entender el contexto en el que se crea esta empresa, y es que evidentemente algo debió ocurrir en Rockstar a partir del año 2015 para que se fuese la mitad del equipo original. Creo que nunca vamos a saber las razones de esta sangría, pero viendo el tráiler de Absurd Ventures parece que Dan ha dejado alguna pista y también parece que no había muy buen rollo en Rockstar. Y es que el odio puede ser un arma muy poderosa, pero vayamos por partes. ¿Qué es Absurd Ventures? Pues aparte de la nueva compañía de Dan Houser, Absurd Ventures se define a sí misma de varias formas. Para empezar, tenemos la pestaña Feed de su página web en la que se definen como creadores dedicados a videojuegos, televisión, animación, audiolibros, novelas gráficas y por último de generación moral. Esto último lo iréis pillando a lo largo del vídeo. Por otro lado, tenemos su descripción tanto en YouTube como en el resto de redes, y es que los pilares clave de la compañía serían la narración de historias, la filantropía, aunque ahora veremos que esto podría no ser así, y la ultraviolencia. Para empezar, esto aparte de raro ya es una contradicción, porque por un lado la filantropía es una corriente que se dedica a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa de tu propio interés, el bueno de Dan. Y por el otro lado, la ultraviolencia es un concepto creado para la novela de la Naranja Mecánica de 1962, de la que salió la peli, que básicamente consiste en ejercer la violencia de manera gratuita, al azar y sin justificación. El resumen es que el significado de los pilares de la compañía son una contradicción en sí misma y no tienen sentido, ¿verdad? Si yo fuese Kojima estaría cagado en los pantalones, y es que este tío está a otro nivel. Para empezar, Dan Houser nos presenta su nuevo concepto como si fuese un puzzle, por piezas, en concreto 4 shorts, un tráiler y una página web. Aparentemente estas piezas no tienen ningún sentido, pero en realidad todas forman parte de un todo y sirven para crear algo. Sirven para crear a Adam. ¿Pero quién o qué es Adam? Pues vamos por partes y vamos a empezar por el códex. El short del códex es un fragmento del vídeo original que encontramos en su página web. ¿Pero qué es el códex? Hagámoslo fácil. Códex es un modo
modelo de inteligencia artificial descendiente de GPT-3, que es el modelo con el que se creó el famoso ChatGPT. Entendámoslo como una variación de GPT. Su finalidad es la de generar código de programación. Le dices lo que quieres hacer y Codex lo convierte en código para que lo utilices. Pero la palabra Codex puede tener muchos significados. ¿Cómo sabemos que Dan se refiere al Codex de OpenAI? La respuesta la encontramos entre todo este caos cuando leemos entre líneas las frases Code DaVinci 002 y Code QSman 001. Y es que DaVinci y QSman son dos modelos dentro del Codex de OpenAI. En resumen, Dan está trabajando con IA. ¿Pero qué está haciendo? Pues esto se va actualizando y seguiremos hablando y actualizando datos, pero ahora mismo todo parece indicar que el objetivo de Dan es darle una evolución al famoso ModGPT. ¿Recordáis ModGPT? ModGPT es un mod creado para Skyrim que nos permite literalmente hablar e interactuar con los NPCs implementando ChatGPT en el juego, pudiendo hablar con ellos y recibiendo respuestas reales, lo que evidentemente nos da una cantidad infinita de posibilidades en cuanto a inmersión y en cuanto a vivir cada uno de nosotros nuestra propia historia. Pero Dan está loco y al menos de manera conceptual parece que quiere llevarse esto a otro nivel, y es aquí donde entra Adam. ¿Puede ser Adam un generador de personalidades para los NPCs de un videojuego? No sé si os habéis dado cuenta, pero Dan tiene una manera muy particular de contarnos las cosas. Todo este rollo del Codex era solo para decirnos que está trabajando con inteligencia artificial. Pero ¿cuál es el objetivo de Dan con esa IA? Si os he dicho que Adam podría ser una especie de generador de personalidades para los NPCs, pues es por esta movida que os voy a contar ahora. El segundo short de nuevo hace referencia al vídeo original que está en la web y básicamente es esto. Yo creo que se entiende. ¿No? A ver, Dan está loco y con esta animación está mezclando dos conceptos de la psicología. Tenía pensado profundizar en ellos, pero creo que podríamos morir. Así que voy a contaros lo básico. El nombre del short es ID, ego y superego, que en español quiere decir yo, ello y superyo. Y es un concepto de Sigmund Freud, uno de los padres de la psicología, y es una teoría sobre el funcionamiento de la consciencia y el comportamiento humano. Este concepto aparece en la web y poco a poco se va moviendo como un mapa planetario hasta que el concepto de Freud se convierte en esto. Este otro modelo fue creado a partir del de Freud y básicamente es lo mismo pero ampliado y con otro punto de vista en ciertos aspectos. Le pertenece a Carl Jung, otra figura súper importante en el campo del psicoanálisis. Pues resulta que por lo visto a Carl Jung le gustaban mucho los planetas, les daba significado y hasta su modelo tiene forma de mapa planetario, 4 planetas para ser exactos, igual que en el tráiler. Y también resulta que Jung creó la teoría de los arquetipos, que básicamente habla sobre que todos nosotros entramos en este saco de 12 arquetipos de personalidad. Dan ha juntado los conceptos de inteligencia artificial y psicología, y además ha lanzado un bot loco del que ahora hablaremos, lo que apunta más aún a un sistema capaz de interactuar con el usuario. Y es que Dan Houser fuma tantos porros que ha basado el estilo visual de los logos en los 64 hexagramas del Chin, que es un código hexadecimal que amplía toda esta movida y que evidentemente paso de ponerme a explicar, porque en realidad voy a ponerme a hablar del chatbot loco de Absurventures, pero no sin antes añadiros que aunque todo esto puede parecer una locura, comprender su concepto en profundidad podría llevarnos a algunas sorpresas sobre alguno de los misterios de Rockstar. Y es que Saturno y los meteoritos ya aparecían en Red Dead y en el mural de Francis Sinclair. La importancia del rojo y el azul la hemos visto tanto en GTA como en Red Dead Redemption. Todo el que esté familiarizado sabrá la importancia que tienen los pelirrojos en el lore de Epsilon. Si has conseguido ver el eclipse de GTA V y has utilizado tu sniper, no podrás evitar ver una clara similitud entre estas dos escenas, a la que voy a añadir una curiosidad. En el eclipse de GTA V vemos un sol con forma de ojo deformarse, pues el ojo que vemos en el tráiler de Absurventures lleva puesto un anillo intracorneal, que precisamente sirve para evitar la deformación de la córnea tal y como ocurre en el eclipse. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y es que esta persona ha estado detrás de la creación de muchas de estas historias y misterios. Comprender las bases que utiliza para sus guiones podría darnos más de una pista. Y lo mismo puedo decir con Everywhere y Leslie Benzies, del que ya hablaremos. Pero vamos al grano de una puta vez. Y es que hace apenas unas semanas Absurventures ha lanzado su chatbot loco, otra parte de la IA de Dan Houser que, bueno... Antes os he explicado lo que era el Codex, pero no los secretos que esconde. Y es que Dan Houser aquí ha metido de todo: insultos, coordenadas que llevan a una especie de Clucking Bell, teléfonos de sketches de humor británico de hace 20 años, hay hasta una frase de una obra de Calderón de la Barca de 1635. Hay código sin sentido. Dan incluso le ha metido bifa a sus antiguos compañeros. El padre engendró 4 hijos, quienes se odiaron mutuamente.
Es una frase comúnmente citada y utilizada en diferentes contextos para expresar la idea de conflicto y enemistad entre hermanos o familiares cercanos. También hace referencia a alguien con una pluma o con una pala, como en el tráiler, y a un preso fugado que podría ser el mismo al salir de Rockstar. En realidad hay muchas cosas por todas partes. Como no tengo pensado morirme, podremos ir profundizando en próximos vídeos. El caso es que muchas de estas frases, tanto de la web como del tráiler, sirven para interactuar con el nuevo chatbot loco de Absurventures, que todavía está en alfa y es una especie de sociópata disfuncional. Para este punto del vídeo no sé si os habéis dado cuenta, pero Adam es la IA de Absurventures. De hecho, parece que no le gusta su nombre. Cuando hablamos con él es cuando nos percatamos de que todo esto sobre la ultraviolencia, la misantropía disfrazada de filantropía, misantropía significa que le tienes manía a la gente, y todo este rollo raro sobre la psicología y la personalidad encajan perfectamente en la personalidad y el concepto de Adam. Y es que Adam a veces parece un elegante sociópata, pero en otros momentos es un capullo. Se presenta a sí mismo como una herramienta para ayudar a la humanidad, pero enseguida empieza a tratarte con superioridad y no parece que le caigas muy bien. De momento está en alfa y su conocimiento es limitado, pero parece que esconde algo, ya que está preparado para contestar a ciertas preguntas y frases que encontramos en el códex y en el tráiler. Si le hacemos las preguntas correctas, podremos seguir hablando con él, y si no, pues cerrará la conversación. Y como no podía ser de otra manera, también nos hace algún que otro comentario sobre las sectas de GTA V. El tema es que este bot parece tener una personalidad y podría ser la primera prueba del nuevo concepto de Dan Houser. De estar desarrollando este tipo de tecnología podría ser el principio de una nueva época en el mundo de los videojuegos, y sinceramente se veía venir, ya que eso de poder hablar con los NPCs suena bastante bien, pero eso solo el tiempo lo dirá. Lo que está claro es que Dan ha aprovechado su nueva compañía para desahogarse un poco y que anda detrás de crear un concepto o novedoso o si no extraño, eso seguro. Y la inteligencia artificial y la psicología son las estrellas de este proyecto. ¿Qué nuevas respuestas o misterios nos seguirá trayendo el fundador de Rockstar Games? Pues seguramente sigamos hablando de esto, así que lo iremos viendo. Recuerda que tienes que darle like, suscribirte y si quieres puedes hacerte miembro del canal. Soy Razer Crow y... adiós.